En el episodio Donnie se sumerge, la serie nos propone algo más que una simple aventura en las alcantarillas. Nos muestra un viaje hacia adentro, hacia las inseguridades, los miedos y las identidades de tres personajes que, aunque algo similares entre sí, comparten la misma duda profunda. ¿Qué tan correcto es ser quienes somos? Desde Donnie intentando sostener su lógica en un mundo lleno de caos emocional, hasta Wingnut luchando contra sus propios nervios, pasando por Leatherhead enfrentándose a la tentación de dejar de ser mutante, cada uno carga con una parte del dilema de la autoaceptación. Y este capítulo, sin decirlo abiertamente, convierte todas esas luchas internas en un mensaje poderoso. Crecer no es transformarte en otra persona, sino entender por qué sos como sos. Hoy vamos a analizar este episodio explorando cómo los tres personajes terminan encontrando algo parecido a una respuesta, no a través de batallas, sino a través de pequeños gestos entre ellos que cambian su forma de mirarse a sí mismos. Desde el inicio del episodio, Donnie se define a sí mismo como hemisferio izquierdo. Él es el que piensa, el que calcula, el que encuentra soluciones lógicas cuando los demás actúan por instinto. Pero esa etiqueta, que en teoría debería ser algo positivo, se siente como una carga para él. Donnie cree que su forma de ser lo aleja de los demás, que su cabeza funciona de un modo que nadie más entiende. Y esta idea no es nada nueva. Ya en el capítulo 4, cuando intentaba escapar del mecazoide, él insistía en resolver todo con inteligencia y análisis, hasta que finalmente tuvo que recurrir a la fuerza bruta, tal como Rafa le había dicho desde el principio. Ese episodio deja claro que Donnie es brillante, pero también rígido, y que a veces su lógica lo limita en vez de ayudarlo. Por otro lado está Wingnut, que funciona casi como su reflejo opuesto, pero también como su complemento perfecto. Ella es pura emoción, ansiedad y miedo. Cada ruido la sobresalta y cada sombra la altera. Pero al mismo tiempo comparte muchos gustos y detalles con Donnie. Le encanta la tecnología, los animes y las cosas frikis. Es como si viviera entre los dos hemisferios. Siente demasiado, pero también piensa más de lo que aparenta. Y por eso se entienden tan bien, incluso en sus inseguridades. Porque los dos comparten el mismo dilema de sentirse equivocados por ser quienes realmente son. Donnie por pensar demasiado y Wingnut por sentir demasiado. Ese conflicto interno se vuelve más evidente cuando ambos descienden por las alcantarillas. El viaje hacia las profundidades funciona como una enorme metáfora visual. Cuanto más bajan y cuanto más oscuro todo se vuelve, más se ven obligados a enfrentar su propia oscuridad interior. El ambiente es opresivo, el lugar oscuro, el agua subiendo y el sonido del cocodrilo acechando. Todo eso empuja a Wingnut a enfrentar su miedo sin escape posible. Y del mismo modo, obliga a Donnie a enfrentar su dilema emocional. No hay espacio para ocultarse detrás de fórmulas, ni para simular valentía detrás de chistes. Están solos y lo que sienten es inevitable. Donnie hace lo que sabe hacer, intenta analizar la situación y aplicar su lógica científica, incluso cuando todo alrededor parece caos puro. Pero Wingnut entra en pánico, y ahí su primo descubre algo importante. Que su fórmula habitual no sirve. No puede arreglarla, no puede razonar con ella y no puede explicarle científicamente que todo va a estar bien. La lógica no calma un corazón asustado. Y en ese momento clave, en vez de insistir con su método, Donnie improvisa. Le habla del anime que le gusta y de cosas que la reconfortan. Ese detalle, chiquito pero profundamente humano, significa muchísimo. Por primera vez, Donnie usa su intelecto no para resolver un problema, sino para conectar con alguien. Por unos segundos deja de ser hemisferio izquierdo y se permite actuar desde el derecho. Y ahí empieza a entender que ser lógico no significa estar desconectado del mundo, sino simplemente tener otra forma de verlo. Esto conecta directamente con algo que ya vimos de Donnie en el videojuego Mutantes Desencadenados. En esa historia, él tiene un amigo científico llamado Saimodi, un tipo súper inteligente, pero que ha fracasado una y otra vez en el amor. Y Donnie, como siempre, cree que puede resolverlo con lógica pura. Así que juntos crean un perfume especial que en teoría debería atraer chicas. Obviamente falla rotundamente, porque el mutante sigue aplicando su método a un terreno donde la lógica simplemente no funciona. Pero lo más importante ocurre después. Donnie piensa que ya no tiene cómo ayudarlo, así que llama a sus hermanos para darle una mano a su amigo. Ellos le preguntan a Sai qué hace en una cita. Y él cuenta que se sienta, prepara una diapositiva y empieza a explicar su trabajo en detalle hasta que la chica se aburre y se va. Y ahí es donde las tortugas intervienen, dándole un consejo que Donnie también necesitaba escuchar. Tenés que hablar casual y tenés que escuchar, no podés convertir la conversación en una presentación científica.
Ese momento refleja exactamente el mismo problema que Donnie enfrenta en este episodio. Él cree que conectar con otros es como resolver un problema matemático. Aplicás la fórmula correcta y listo. Pero no funciona así. Las relaciones humanas no son ecuaciones ni experimentos. En ambos casos, Donnie aprende que para conectar con alguien, ya sea Wingnut o Sai, tenés que hablar desde el corazón, no desde el cerebro. Tenés que escuchar y dejar que la emoción tenga un lugar. El clímax emocional llega con la aparición del segundo cocodrilo. Convencido de que Leatherhead se ha desmutado, intenta razonar con ella como si fuera un animal normal, apelando a las emociones tal como harían sus hermanos. Ese pensamiento surge porque Wingnut le contó que Leatherhead había estado insegura últimamente y buscó en internet formas de desmutarse. Por eso decide hablarle, no para convencerla de nada, sino para hacerla sentir bien consigo misma. Porque hace apenas unos minutos aprendió que cuando alguien se siente mal, a veces la lógica sobra y lo que hace falta es presencia, compañía y un poco de empatía. Pero su plan falla, no porque haya hecho algo mal, sino porque en ese momento aparece la verdadera Leatherhead. La cocodrila no estaba desmutada, por lo que ese era un cocodrilo salvaje de verdad. Y ahí Donnie entiende otra cosa importante, que no hay una única forma de resolver los problemas. A veces funciona ser instintivo como sus hermanos, y otras veces funciona ser lógico como él. Pero lo más importante es que ninguna de esas formas es incorrecta y que él no debe dejar de ser él mismo. Entonces aparece Leatherhead afirmando que estaba buscándose. Leatherhead confiesa que, al encontrarse con cocodrilos normales, pensó que tal vez ya no debía ser mutante, que tal vez su diferencia era un error, y eso la llevó a dudar de quién era. Curiosamente, siempre pareció la más terrenal de los mutanimales y la más conectada con el mundo. Pero incluso alguien así puede tener dilemas profundos. Leatherhead encarna la tentación de dejar de ser quien sos para encajar y para no sentirte fuera de lugar. Lo mismo que sienten Donnie y Wingnut. Pero Leatherhead toma una decisión crucial. Se acepta como mutante, con sus rarezas, sus contradicciones y su identidad única. No cambia para encajar. Se busca, se mira, se reconoce y elige ser ella misma. Esa elección no solo reafirma su propio camino, sino que también da sentido al desarrollo de la tortuga y la murciélago. Después de eso, deben idear un plan para escapar. Y esta vez, quien toma el mando es Wingnut. Ella transforma su miedo en valentía. No deja de tener miedo, pero aprende a moverse con él. Con el apoyo de su familia, idea un plan para incapacitar al cocodrilo usando su brazo mecánico. Ese momento solo es posible porque Donnie estuvo ahí cuando ella más lo necesitó, y porque los tres personajes crecieron emocionalmente durante el episodio. Aunque igual con Wingnut podían llegar volando, pero bueno, conveniencia del guión. El capítulo termina con los tres aceptando lo que son. Donnie sigue siendo hemisferio izquierdo, pero ya no lo ve como una carga. Aprende a valorar su forma de pensar, tanto como la forma de ser de su familia. Wingnut no deja de tener miedo, pero aprende a actuar a través de él y no en contra. Leatherhead no se desmuta, sino que se reconcilia con su identidad, entendiendo que está mejor siendo mutante, sin importar lo que otros piensen. En los tres casos no cambian su esencia, sino que lo que cambia es cómo se miran a sí mismos. Donnie se sumerge es una historia profundamente emocional sobre la autoaceptación. Cada personaje enfrenta su propia versión del mismo dilema. La sensación de no ser suficiente, de no encajar y de querer cambiar para pertenecer. Pero la respuesta que da el episodio es clara. Hay que aprender a encajar siendo uno mismo. Si les gustó, no se olviden de dejar un like y suscribirse activando la campanita. Ahora sí, nos vemos en el próximo análisis. Chao.